Feliz día, alegría. Aún en los momentos que vivimos no dejemos de estudiar, de formarnos. Y por ello les traigo la segunda parte de la entrevista a Lorenzo Ramírez, el capítulo 2. Tiene unas tareas. ¿Qué significó y significa Thomas Malthus? La teoría de Thomas Malthus. ¿Cuál fue el significado y qué hizo el Club de Roma? En torno a los límites del crecimiento. Anota esto: ¿podrías tú creer que ante la teoría malthusiana y las soluciones planteadas por el Club de Roma a principios de los años 70, la crisis climática y lo planteado, te repito, por Thomas Malthus, hace que esta pretendida vanguardia del Club de Roma propusiera planes que están en pleno desarrollo? ¿Podrías creer que esas manipulaciones buscan normalizar algunos conceptos que han estado presentes, por ejemplo, en los movimientos hippie o en la campaña de planificación familiar en su momento, todo bajo una ingeniería política con experimentos sociales? ¿Me creerías que el wokismo, la agenda woke, busca desacelerar el crecimiento? Ello implica desde las más convencionales estrategias como las guerras, pasando por otras menos como la manipulación climática, terremotos, tsunami, entre otras catástrofes. ¿Qué dirías si te enteras que buscan más atentar contra la familia nuclear cuando se defienden minorías? En términos probabilísticos, es muy difícil que personas del mismo sexo tengan descendencia. La lucha por las minorías es una larga data de movimientos sociales, pero no la promoción a través de Disneylandia con fines de desaceleración. Hablar de la pandemia como el COVID, por ejemplo, también forma parte de esta agenda en planes. La agenda verde y el monoenfoque en el CO2 como el único causante o el principalísimo y por ende los combustibles fósiles es el gran enemigo. Promueven la desaceleración del desarrollo, sobre todo del sur global. Ya el norte global ha sido desarrollado. El epicentro del debate a darse está en la agenda verde, uno de los grandes. Qué bonito está el debate. Dale me gusta, comenta, difunde y sobre todo estudiemos. Sí va. Feliz día, alegría. El Club de Roma se crea a finales de los años 60, también, en el 68. Aurelio Pezzei es el creador, oficial y oficioso. Y el Club de Roma se crea para lanzar la idea del desarrollo sostenible. Todo eso que consideramos o que hoy entendemos por desarrollo sostenible, esa revisión de la teoría malthusiana que nos dice que el hombre es un problema, que tiene que haber unos límites del crecimiento, que el crecimiento económico no es infinito. Hombre, no es infinito si lo estás basando en la creación de liquidez absoluta de la nada, entonces evidentemente no es infinito, ¿no? Pero si no, podríamos tener incluso lo que denominan los austríacos una sana deflación. No voy a querer entrar ahí, pero fundamentalmente esto es otro factor, ¿no? Entonces se crea para lanzar ese del desarrollo sostenible. Y lanzan, ya dentro de los años 70, un informe que luego pasa a ser un libro que conocemos todos como los límites del crecimiento. Y configuran todo lo que tiene que ver con Malthus, un malentendido protección del medio ambiente, digo malentendida, si quieres ahora hablamos un poco de ello, los ecologetas, que les denomino yo, es utilizar el tema medioambiental para hacer ingeniería política, y la eugenesia. Muchos de los teóricos que integran ese Club de Roma y que realizan trabajos para el Club de Roma son defensores de la reducción de la población con herramientas políticas. En los informes, que dan verdadero pavor, ven y dicen, hasta ahora las guerras habían reducido la población de una manera natural. Pero claro, ahora no hay guerras mundiales. Ahora hay menos guerras que antes. Bueno, pues entonces tenemos que hacer una reducción de la población desde arriba. Entonces, todas esas ideas que salen de vez en cuando, que nos dicen, no, es que los del Foro Económico Mundial quieren reducir la población, es que Bill Gates quiere reducir la población, todo eso viene
fundamentalmente de esos libros de los límites del crecimiento, que generaron también dentro de los movimientos de izquierda unas teorías decrecentistas que de forma recurrente salen a la luz. Hoy las tenemos todavía, ¿no? Que nos dicen, no, hay que decrecer, no hay que crecer. Dice, ¿y cómo? Tenemos que restringir el uso de combustibles fósiles. Dice, pero porque vayan a contaminar. Y entonces ya buceas un poco con ellos y dicen, no, en realidad no es porque vayan a contaminar, es que necesitamos que haya menos energía, necesitamos que haya menos crecimiento, necesitamos que haya menos gente en el planeta. Claro, yo a todos esos les pregunto, ¿acabamos primero con tus hijos o con los míos? ¿No? Porque venga, vamos a reducir. Y entonces te dicen, no, en realidad en Occidente no, donde sobra gente es en África. Y dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que me estás planteando? ¿Quieres una reducción de la población africana? Y dicen, sí. Y entonces, a partir de ahí, a través de la USAID, a través del Banco Mundial, se empiezan a introducir criterios para la reducción de la natalidad en los países del tercer mundo. Y se empieza a promover el uso de anticonceptivos, se empieza a promover el uso de determinados medicamentos. Ojo, no estoy diciendo que esto sea malo, el proporcionar anticonceptivos o enseñarles a determinadas sociedades que si quieren tienen la posibilidad de tener menos hijos. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es de un movimiento político de ingeniería social dirigido a modificar esas condiciones de patrones de consumo, ahorro e inversión a través de la ingeniería social. Es entonces cuando surge todo el concepto de planificación familiar. Y es entonces cuando surge también y se empieza a dar aire a lo que hoy conocemos como el movimiento LGTBI, que no es que no tuviera derechos no reconocidos, evidentemente que tenía derechos no reconocidos, evidentemente que estaban perseguidos, evidentemente que sufrían un apartheid, pero los ingenieros sociales, estos tipos que son los que de alguna manera intentan ver cómo pueden aprovechar las tendencias, los utilizan para ir destruyendo poco a poco la capacidad de la familia, no solo como núcleo demográfico, sino también como núcleo institucional, porque tú, ¿cómo te defiendes de todo este proceso? Te tienes que defender con una familia. Cuando digo familia no me refiero a padre, hijo, hermanos, me refiero pues a comunidades privadas que de forma libre o de forma sanguínea pues se articulan para defenderse fundamentalmente de la política del terror y de la emergencia. De ahí ya surge la emergencia climática, tan de moda hoy en nuestros días, el concepto de sostenibilidad, el concepto, ¿no?, pues de ese terror a que el mundo se acaba y el problema somos nosotros. Es sentirte culpable todo el rato, ¿no? En una de las primeras ediciones del libro del límite de los límites de crecimiento, que luego tuvo una segunda edición, en uno de esos dos empiezan con una cita diciendo que el hombre es el cáncer del planeta. Entonces, eso es una cita absolutamente eugenésica. No los hombres, no, el hombre como especie es el cáncer del planeta. Esto es lo que ha alimentado también teóricamente a aquellos que dicen que nosotros somos en realidad un virus. Toda la tesis de Gaia como planeta Tierra, organismo viviente que reacciona a las agresiones y que le atribuyen una especie de conciencia, dio movimiento también, o dio también margen para alimentar teóricamente a los movimientos de nueva era, que también nacen en los siglos 60-70 para acabar con la espiritualidad tradicional y llevarla también hacia determinados ámbitos. Entonces, yo siempre pongo el foco en esos años 60-70 porque hubo un experimento a nivel mundial de ingeniería social que salió muy bien para los objetivos que se tenían. Y el Club de Roma, pues es uno de los principales. Miembros españoles del Club de Roma también hay muchos, muchísimos. Algunos escribiendo libros sobre el apocalipsis del petróleo o son llamados a determinados programas hasta que dejan de ser llamados cuando ya no conviene su discurso. Y dentro de los decrecentistas hay muchos de esta línea. Que no es que sean malas personas, que ellos creen que llevan razón. Y seguramente, si tenemos un debate aquí con cualquiera de ellos, pues tendrán infinitamente más conocimiento de muchos temas que pueda tener yo y nos puede introducir dudas sobre muchos elementos. Yo no voy al trabajo diario que hace esta gente con sus mediciones, con sus análisis, no. Voy a cómo eso se orienta y se crean determinados conceptos para luego ser empleados, vaciándolos en buena medida de contenido, pero utilizándose ampliamente todos los días, ¿no? De hecho, la palabra sostenible debería ser sustentable, que es el sustainability. De hecho, incluso podría estar más mal traducido, evidentemente, pero es un concepto trampa, porque ¿quién no quiere que el desarrollo sea sostenible? Todos queremos que el desarrollo sea sostenible. ¿Quién no quiere un crecimiento sostenible? Pues evidentemente, todo el mundo quiere un crecimiento sostenible. Es un concepto trampa, como los de la Agenda 2030. Que la Agenda 2030 sería llevar eso a su máximo esplendor. Yo pongo una serie de objetivos de desarrollo, que primero eran los objetivos del milenio, ¿recuerdas? Objetivos de desarrollo sostenible, y digo, que se acabe la pobreza en el mundo, que se acabe el hambre en el mundo,
que se acaben los problemas de acceso a agua potable. Bueno, ¿Quién no lo quiere? Claro, quiere todo el mundo. lo quiere todo el mundo. Sí, sí. El problema es cuando vas y dices, ¿cómo vamos a reducir el hambre en el mundo? ¿Cómo? Destruyendo la agricultura tradicional e implantando una serie de agricultura artificial que además pues obliga a determinados países a comprar semillas a una multinacional farmacéutica estadounidense europea que se llama Bayer Monsanto. Y dices, hombre, pues por ahí no. Garantizar el acceso a agua potable. Pues vamos a privatizar el acceso al agua potable y vamos a cobrar. Eso sí, al que no pueda pagar le vamos a dar una ayuda con dinero de los presupuestos. Hombre, pues así, ¿no? Vamos a acabar con la inmigración. ¿Cómo vamos a acabar con los problemas migratorios, mejor dicho? Creando guerras en las determinadas fronteras para provocar flujos migratorios que vayan destruyendo por dentro sociedades y que vayan minando la capacidad de determinados países para poder ser los dueños de su propio futuro. Alimentando determinadas mafias que ya todos sabemos que se benefician de todo este proceso. Bueno, pues evidentemente así no. Entonces, por eso hay mucha gente que esos objetivos de desarrollo sostenible les ha dado la vuelta como un espejo, mostrando esa cruda realidad, porque son herramientas de ingeniería social. Esto es también de lo que hablaba Orwell con el concepto de neolengua. Trata de llamar una cosa con otro concepto que en muchas ocasiones es directamente el contrario. Son 180 grados, o 360, como decía alguna ministra española, ¿no? Decía lo opuesto, 360 grados, ¿no? De ahí viene los problemas para la libertad de pensamiento. Vamos a ver, para que exista libertad de acción tiene que haber libertad de pensamiento. Y aquí lo que estamos hablando es de que se intenta ir directamente a la libertad de pensamiento. Si yo logro controlar, cuando me refiero a controlar no es a lo que la gente piense, sino los temas sobre los que la gente piensa y las estructuras argumentales que van a acompañar de ello. Si yo logro influir en eso, por parafrasear un poco a Rothschild, a mí ya me da igual quién vote y a quién vote y lo que vote la gente, porque sé que al final van a ir directamente. Estoy metido en su cabeza. Claro, o sea, la manipulación electoral, de la que muchos hablan, sobre todo en España, es irrelevante en comparación con la manipulación mental. Uh-huh. Y además se demoniza de forma muy bárbara al que intenta salirse de él. Yo en mi caso no soy un académico, esto es evidente, pero cualquier académico que esté estudiando el cambio climático es consciente de que en el momento en el que determinados dogmas, porque esto es una secta, es una religión, por eso la he llamado la religión de la calentología. Ahora ya no se puede decir porque ya no es que nos calentemos, sino que en realidad es un cambio climático. Pero tiene sus profetas, tiene sus dogmas, tiene sus iglesias. Y esto es así. Entonces, es una cuestión de fe. ¿Qué pasa? Que cualquier científico que se acerca, sobre todo les pasa a los geólogos. Porque claro, se ha creado la figura del climatólogo que vive gracias a la influencia del hombre en el cambio climático. Porque aquí hay que diferenciar. O sea, el cambio climático, claro que hay. Nadie está negando el cambio climático. Bueno, a lo mejor hay algún zumbao que está negando el cambio climático. Claro que hay cambio climático. Lo que algunos estamos diciendo es, oigan, tienen que escuchar ustedes a los científicos que dicen que la teoría antropogénica del cambio climático, que es la que indica que evidentemente y sin ningún tipo de duda es el hombre que está provocando ese cambio climático, esa teoría tiene muchos agujeros, y no solo agujeros teóricos, sino prácticos. Es decir, hay muchos datos que están continuamente, ¿no?, minando ese discurso. Los geólogos, muchos geólogos, que son realmente los que saben lo que ha pasado en las distintas eras de la Tierra, están cansados de repetirlo, y muchos geólogos han sido expulsados de sus cátedras. Si yo tengo una financiación para un determinado proyecto y estoy analizando la influencia del cambio climático en las aguas de determinado país o en determinada especie animal, yo no puedo salir y decir, pues miren, sí se ha producido un cambio climático, determinada especie animal está afectada, pero tengo serias dudas o no puedo afirmar que la actividad humana sea la causa de esto. Entonces, ¿qué se hace para evitar eso? Crear un mensaje monolítico. Toda la culpa la tiene el CO2. Y de ahí no te salgas. Y vamos a medir solo el CO2. Y cuando midamos el CO2 y no nos dé el resultado que nos tiene que dar, bueno, pues ya nos encargaremos de justificarlo de una u otra manera. ¿No les preocupa el medio ambiente? ¿Quién está hablando de la contaminación de los mares? Cuando se habla del cambio climático, ¿a quién le preocupan los plásticos en los peces? ¿A quién les preocupan los vertidos que hacen las grandes multinacionales? 4 o 5 ríos del mundo llevan prácticamente todos los vertidos de plásticos del planeta. ¿Eso le está preocupando a alguien? Le preocupa al que quiere luego privatizar partes del mar. Que dice, oiga, aquí hay un problema de contaminación, voy a privatizar el mar. Y dice, oiga, pero ¿usted a dónde va? Es que no hay herramientas para poder hacerlo desde un punto de vista público. Entonces solo interesa el CO2. Hay muchos autores que insisten en esta idea, a lo cual se une un componente también profundamente sectario, que es el de hablar continuamente del apocalipsis y poner fechas, profetas del apocalipsis, que nunca se cumplen.
Eso también es muy propio de las religiones. Y cuando llega la fecha y no se ha cumplido, cuando sigue habiendo hielo en el Ártico, cuando ves que estamos en el momento de la historia donde más, bueno, de la historia reciente de la Revolución Industrial, donde más zonas verdes hay en el planeta. ¿Por qué? Porque las plantas, ¿de qué se alimentan? Es que el oxígeno y el CO2 son necesarios para la vida de la Tierra. Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, si tenemos más CO2, tenemos más verde, tenemos más naturaleza. Si nos están diciendo que se quiere proteger a la naturaleza, por eso el discurso tiene que ser monolítico y el que se salga, palo. Y llega un momento en el que uno ya empieza a dudar. Y a mí también me pasa. Y ya sabes que yo soy muy crítico con esto. Yo esto le llamo la soga verde, porque además sirve para ahorcarnos y para promover determinadas políticas de decrecimiento que son muy, muy intrusivas y que además pues acaban con las posibilidades de desarrollo de determinados pueblos. ¿Por qué no se publican? Se publican, pero ¿por qué no se les da una mayor difusión a todos aquellos estudios que están analizando la influencia de la actividad solar en el cambio climático? O sea, desde un punto de vista incluso del desconocimiento, de la persona que no sepa nada. El sol tiene que influir en el calentamiento global, digo yo. Todos los que han estudiado esa actividad solar se han dado cuenta de que evidentemente no solo es que influya, es que coinciden determinadas actividades solares con incrementos o bajadas de temperatura. Nadie quiere hablar, por ejemplo, de por qué Groenlandia se llama Groenlandia. Groenlandia se llama Groenlandia porque es Greenland, que es la tierra verde. Dice, oiga, pero hoy hay hielo. Dice, sí, pero es que antes había vikingos allí. Eric el Rojo llegó allí con un barco, no sabía dónde estaba, dijo, esto es la tierra verde. Iban turistas a Groenlandia, de Dinamarca. Era la tierra verde. ¿Qué pasa? Que hubo un periodo en la Edad Media que es el óptimo climático. Óptimo. Donde las temperaturas eran muy superiores a las que hay ahora. ¿Esto quiere decir que haya que cerrar los ojos y decir, pues nos da igual el cambio climático? No, claro que no. Lo que hay que hacer es, además de identificar las causas, ver qué áreas del planeta se van a ver afectadas por ese cambio climático y establecer políticas y estrategias corporativas a largo plazo para que también sea el mercado el que en buena medida pueda solventar esos problemas a largo plazo. Como se ha hecho el desarrollo social de toda la vida. Ahora, si tú estás manipulando las estadísticas, estás manipulando las cifras, pues tú no puedes hacer una previsión a largo plazo. Si esas cifras se cumplieran, si nosotros supiéramos con exactitud qué zona va a estar desertificada o dónde va a aumentar el nivel del mar, bueno, pues podemos hacer trasvases de población. Tenemos las herramientas tecnológicas, pero es que ese no es el objetivo. Es más, cuanto más desastres se produzcan, mejor. Porque más control por parte de ellos. Porque puede justificar lo que existe. ¿Qué pasó con la Dana? Que al día siguiente estaban diciendo que Valencia era la zona D del cambio climático planetario. Es que lo vi, que ponían hasta el simbolito de la 2030. Tú ahí siempre te acuerdas de mí, que te acuerdas de mí siempre que ves eso. Claro. Cada vez que hay cualquier desastre, cualquier catástrofe natural, la atribuyes a eso. Con lo cual, yo cuando veo el circulito ya... Con lo cual, es que lo necesitas. Necesitas que haya desastres. Lo necesitas. No estamos hablando de que hay tecnología que lo puede hacer, pero no estamos hablando de crear terremotos a distancia ni de modificar el clima. Que hay tecnologías que lo hacen, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aprovechar determinadas catástrofes que se producen de forma natural para sacar un rédito no solo económico. Yo siempre digo ojalá fuera solo económico, sino para sacar adelante un determinado programa. A costa, en buena medida, en el caso de Europa, de sacrificar nuestro papel como viejo continente que antaño fue hegemónico y que cada día pues lo es menos, ¿no? Por eso lo llamo yo la soga verde, porque es la soga con la que nos ahorcamos y además nos la dan los demás y nos obligan a pagarla. No pague usted la soga con la que se va a ahorcar, ¿no? Esta es otra historia.